Tenemos con nosotros a Sergio González, Suco. Suco es colaborador, guionista y coordinador de guiones en el afamado programa de televisión El Hormiguero. Es además consultor, divulgador divulgador de marketing con una mirada crítica y experiencia acumulada durante años. Es conocido por su capacidad para cuestionar lo establecido, poner el foco en la coherencia y la experiencia real de las marcas. Suco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, esa definición me la tienes que pasar luego, que la voy a poner en el LinkedIn. ¡Ay, qué maravilla! Vale. Estoy muy bien, encantado siempre de estar aquí con todo el mundo de Badajoz, porque siempre me habéis tratado increíble, siempre me habéis tratado genial, y es la primera vez que venía al Congreso Extremeño de Marketing Digital. Había estado en Potencial y la verdad es que yo cada vez flipo más con vosotros. O sea, qué nivel de exigencia, qué nivel de profesionalidad, qué nivel de empresas que vienen, es increíble. O sea, no te encuentras nada igual por ahí, ¿eh? Qué maravilla, la verdad es que no te voy a sacar de ese concepto porque tenemos un equipazo y es un gusto tenerte de nuevo con nosotros, sobre todo para contar con tu experiencia y con tus valoraciones y con lo que vengas a hacer hoy aquí, que es un poco secreto. Sí. Sergio, ¿cómo ves el momento actual en la comunicación? Pues la verdad es que yo lo veo en un crecimiento efervescente súper bueno, porque yo creo que dentro de que no tenemos que olvidar que al final estos congresos no solamente tienen que servir para conocer las nuevas herramientas y promocionar a los nuevos talentos, que yo creo que hay muchísimos, cada vez más, cada vez mejores, sino también tienen que servir para una concienciación o una digitalización para las personas en las que siguen en este mundo laboral y no tienen la suerte que tienen las nuevas generaciones de nacer con todo lo que hay ahora mismo. O sea, cuando tú creces con algo, evidentemente ese algo ya lo llevas intrínseco. O sea, yo siempre cuento que mis sobrinas con 2 años cogían una foto en papel y le hacían así con el dedo porque pensaban que se iba a ampliar. Y sin embargo, la primera vez que nosotros cogimos un móvil y hicimos así fue impresionante. Entonces yo creo que antes éramos capaces, o antes separábamos mucho en los congresos o los eventos que estaban destinados a ayudar a las personas en su digitalización y en la nueva manera de hacer negocio con las redes sociales, con internet y demás. Y hoy en día yo creo que somos capaces de generar eventos como este que aunan todas esas capacidades, y podemos encontrar empresas que llevan muchos años y que están ahora aprendiendo pues precisamente a generar una marca personal digital para que sus negocios entren en el nuevo mercado que hay ahora mismo, pero también sirve para que gente de una nueva generación que sabe perfectamente cómo se maneja este entorno sea capaz no solamente de enseñarnos a digitalizarnos a nosotros, sino también la experiencia que ellos tienen, las empresas, las ideas que tienen y ese talento. Yo creo que esa mezcla entre los que estamos aprendiendo y los que vienen empujando muy fuerte es súper bonita, porque nos vamos a encontrar pues estas maravillosas ponencias que están teniendo lugar en el auditorio. Y yo este año no vengo como ponente, vengo porque como iba sobre inteligencia artificial, a mí me apetecía jugar un poquito con la inteligencia artificial, con la gente, con las empresas que han venido, con los invitados que han venido, y pasar un ratito bien con la inteligencia artificial para que la gente vea que la IA no es un peligro al que tenerle miedo, sino es una herramienta fundamental que por supuesto hay que respetar y hay que entender bien, pero hay que saber divertirse con ella para que sea capaz de ser parte de nuestras ideas y de nuestra expansión de proyectos. A jugar, ¿eh? Bueno, ¿estamos publicando demasiado? No, yo creo que no. Yo creo que hoy en día el mercado es totalmente distinto. Tú que trabajas en medios de comunicación, yo que trabajo en medios de comunicaciones, que a lo mejor que también son más clásicos, nos damos cuenta de que la audiencia está totalmente segmentada. Es decir, hay una audiencia totalmente distinta sobre la gente que ve contenidos en Instagram, a la gente que ve contenidos en televisión, pero a la gente que ve contenidos incluso entre las propias redes sociales. Entonces yo creo que lo que tenemos es un abanico cada vez más grande, que lo que hace es que todo sea mucho más nutritivo y mucho mejor. Esto es también mucho más difícil, pero también yo creo que culturalmente es mejor. Cuanto más haya, mejor, ¿no? Más variedad. ¿Qué marcas te parecen coherentes y confiables hoy que no estén haciendo mucho ruido? No he entendido la pregunta. ¿Qué marcas te parecen confiables, que estén, o sea, que al final generen esa capacidad de confianza en el usuario, que no estén haciendo demasiado ruido hoy, o sea, que no estén llamando demasiado la atención
Pues forzosamente. Yo te diría que todas me llaman la atención porque ya, porque dices tú, aunque no hagan mucho ruido o lo que sea, el simple hecho de estar aquí y querer involucrarse en un congreso, en una experiencia tan distinta, a veces incluso tan distinta a lo que ellos han entendido con un proyecto de mercado, con un proyecto de negocio, ya les da un valor totalmente distinto. Entonces yo creo que todas las empresas que están aquí hoy en este congreso causan, a mí por lo menos me causan una admiración absoluta y total. O sea, yo confío absolutamente en todas ellas. ¿Qué se ha vuelto demasiado superficial? A ver, yo es verdad que yo lo hablaba esta mañana con uno de los conferenciantes, que a mí me resulta, yo no soy ni de la generación que no sabe digitalizarse, pero tampoco soy de la generación en la que la digitalización ha llegado hasta un punto de negocio. Entonces yo crecí con una expansión en la que las redes sociales eran precisamente eso mismo que se llaman, sociales. Es decir, yo crecí en una red social que cuando las redes sociales servían para conectarte con una persona que hacía mucho tiempo que no veías, cuando te conectaban con una persona que habías conocido de repente en una noche tomando unas cervezas y querías volver a tener un contacto con esa persona para salir a tomar algo porque te había caído perfectamente. Entonces a mí ese cambio, esa transición entre una red que era meramente social a una red que cada vez es más profesional, a mí es quizás dentro de mi generación lo que más me está costando adaptarme. Entonces es verdad que a mí me cuesta seguir muchas veces cuentas que se basan 100 o incluso un 200% única y exclusivamente en un modelo de negocio. En anuncio. Claro, a mí me gusta conocer a la persona. Si yo sigo a una persona en redes sociales, no me gusta ver solamente lo que es capaz de venderme, sino me gusta ver qué películas le gustan, o dónde va de viaje, o qué hace un fin de semana, o qué música, o si ha ido a un concierto, de qué artista va. O sea, a mí me parece que las cuentas o las redes sociales que se basan única y exclusivamente en lo laboral y no me dejan ver parte de la humanidad, a mí me pierde un poco. Pero yo creo que eso también ha sido parte de lo que ha pasado toda la vida. Nosotros admirábamos a las estrellas de cine en los años 90 porque pensábamos que todo lo que hacían ellos era totalmente inalcanzable. Entonces las redes sociales nos acercaron tanto a las personas que ahora volver a alejarnos a mí me cuesta un pelín, pero no por eso tiene menos valor. Muy interesante esa reflexión, no lo había pensado así. Sí, pues mira. ¿Qué error te ayudó a ti a afinar tu criterio profesional? Pues yo creo que todos. O sea, yo siempre digo que lo que somos es... Muchas veces la gente dice, bueno, es que te has convertido en todo tu camino de atrás. Yo creo que más que todo el camino que hemos caminado atrás, lo que somos son la acumulación de todas las veces que la hemos cagado y todas las veces que nos hemos caído. Yo seguramente sea la persona que más veces la haya cagado en el mundo y más veces me haya caído del mundo, pero también creo que eso me ha hecho muchas veces más fuerte. Entonces no creo que tenga un error. No creo que tenga un error que diga, este es el error que marcó mi vida por completo, porque al final creo que mi vida entera ha sido una acumulación de muchos errores. Pero bueno, por ejemplo, yo siempre cuento en las conferencias que yo odio la informática. Yo estudié ingeniería informática y yo la odio absolutamente, con todas mis fuerzas. Y la estudié porque no se podía estudiar otra cosa, porque la economía familiar no permitía estudiar otra cosa que fuese más lejos de la ciudad en la que tenía que estudiar. Y al final iban mis amigos allí y yo la odiaba. Y yo creo que hoy en día me pongo y me siento a intentar picar código y me daría un ataque de ansiedad. Sin embargo, el odio que yo generé hacia la informática me sirvió para generar, o sea, buscarme el callejón en el que dentro de todo lo que yo estaba estudiando me pudiese sentir seguro y bien, y eso me llevó pues precisamente a pues estudiar sonido, imagen. Gracias a eso me acerqué más al cine, me acerqué más a la televisión, eso me acercó más al guión, esto me acercó más a la ciberseguridad, y gracias a toda esa acumulación y a ese gran error que fue estudiar lo que no quería estudiar, hoy estoy aquí. Madre mía, pero qué capacidad de sacrificio para estudiar algo como una ingeniería informática sin gustarte. Sí. ¡Guau! Sí, también copié mucho. Bueno, ingeniería informática, a ver, puedes copiar, pero oye, la base... Bueno, no había IA, hoy es mucho más sencillo copiar. Hasta para copiar, mis profesores decían que hasta para copiar había que ser listo. Había que tener imaginación y talento. Debería haber un congreso sobre métodos de copiar. Me parece bien, yo iría. Sí, ostras. ¿Qué idea o concepto deberíamos desaprender?
Pues yo creo que el miedo. Yo creo que tenemos que quitarnos el miedo a arriesgar a hacer cosas. Hoy hablaba con mucha gente que desarrolla herramientas de inteligencia artificial, que muchas veces parece que tenemos miedo a utilizar la inteligencia artificial porque ya no es porque nos dé miedo la inteligencia artificial, sino porque nos da miedo a que la gente nos juzgue por utilizar inteligencia artificial. Entonces, claro, yo creo que es un pensamiento un poco... es normal y es lógico, pero es como si cuando nació Internet la gente sintiese miedo por utilizar Internet porque la gente pensaba que al utilizar Internet era peor persona, o era más vago, o era más perro. Sin embargo, no, yo creo que tenemos que quitarnos esos tabús de la cabeza y saber pues que la inteligencia artificial, al igual que fue Internet en su día o cualquier evolución tecnológica, está aquí para ayudarnos y para hacernos nuestro trabajo y nuestra manera de ver las cosas más sencilla y más alcanzable. Y ya más no eficientes, ¿no Claro, crees? ya no es solamente sencillo, es alcanzable, porque a lo mejor una persona tiene un talento musical innato y no tiene los medios posibles para poder demostrar su talento innato, y a lo mejor la inteligencia artificial le ofrece una serie de herramientas que no podría acceder si no existiese. Y no porque utilice la inteligencia artificial como un método para generar sus propias canciones que él ha compuesto, tiene menos valor que si va a un estudio de grabación. Y yo esto te lo digo, yo siendo músico y habiendo grabado discos en estudios de grabación, pero a mí me parece muy interesante que una persona pueda tener un banco de recursos tan infinito para poder desarrollar ideas de negocio, imágenes, vídeos, cosas así. A mí me parece que es algo. Entonces yo creo que lo más importante es quitarse el miedo, pero no a la inteligencia artificial, sino el miedo a usarla por lo que dirán los demás, o por pensar que los demás van a pensar que somos menos por usarla. Te has formado en muchísimas cosas, tienes experiencia en muchas cosas, y dentro de la televisión, bueno, sabes que, seguro que estás de acuerdo, no solamente es interesante para mostrar en el día a día todas las habilidades académicas y formativas, sino también esas otras soft skills. ¿Cuál dirías que es la tuya, que prevalece? Pues yo creo que todo lo hago con mucho corazón. O sea, a mí me gusta, yo cuando me implico en algo me implico al 700%. Entonces yo cuando empecé a estudiar guión, yo aspiraba a todo lo que pudiese ser. Entonces yo hoy en día, por suerte, trabajo en El Hormiguero, y si tengo una sección es porque cuando alguien ha confiado mínimamente, en este caso Pablo confía mínimamente en mí para una tarea, me esfuerzo, o sea, le pongo siempre muchas ganas y mucho corazón. Y yo esto siempre se lo cuento a la gente, porque yo empecé editando vídeos de bodas. Entonces, claro, yo me ponía, a lo mejor, y tenía que editar 8 horas seguidas un vídeo pues de gente que no conocías, bailando allí, un señor borracho, y al final me decía la gente: ¿cómo eres capaz? Y luego a lo mejor la gente veía el vídeo y le encantaba, y digo: ¿pero cómo es capaz de hacer un vídeo tan chulo con una cosa tan aburrida? Y digo, porque ya sea el vídeo de una boda o lo que sea, yo intento decir, pues mira, si esto es lo que tengo que hacer ahora, voy a intentar que lo que yo haga sea lo que yo realmente como consumidor consumiría. Entonces Vale. voy a intentar hacer el mejor vídeo de esta boda, porque bueno, pues entonces siempre me esfuerzo mucho en hacer las cosas como, no solamente como yo pienso que tengo que hacerlas, sino también como sé que la gente tiene el deseo que se hagan. Porque al final nosotros, como guionistas, como creadores o como artistas, muchas veces también tenemos que pensar en los deseos y los sueños de la gente que te pide algo. No solamente tienes que pensar en yo quiero ser esto o yo quiero hacer esto por mí. O sea, yo cuando tú me haces una pregunta, no solamente pienso en cómo voy a quedar yo bien respondiéndote, sino también pienso en, me gustaría dar una respuesta que a ella le guste como periodista, que diga, que tú me digas después, qué interesante reflexión. Entonces yo creo que eso me hace el nivel de exigencia sea grande, y me gusta tener ese nivel de exigencia. Soy muy negativo, pero soy muy negativo para bien. Es decir, hay mucha gente que es muy negativa y eso hace que se hunda. Yo soy muy negativo y me exijo mucho, pero eso no hace que me hunda, hace que intente ponerme un poquito más de puntillas. Que te esfuerces. En cualquier caso, yo destacaría la empatía que nos estás contando, porque, oye, creo que es digno de agradecer muchas veces que alguien te ofrezca ese contenido o esas respuestas pensando en lo que tú quieres escuchar o en lo que tú quieres ver. Creo que va más allá de un ego, y oye, me parece muy interesante creando y organizando contenidos, porque ¿no? Claro, bueno, yo creo te que enfrentas a un público diverso. Claro, yo creo que al final pues ese tipo de ideas son las que hace que luego puedas pues ser un buen gestor de contenidos, o saber un poco qué necesita. Pues en el caso, por ejemplo, del Hormiguero, ese tipo de cosas son las que te hacen saber
qué crees que puede el espectador necesitar ver semanas después. Yo trabajo a semanas, pues a lo mejor con 2 o 3 semanas de antelación, me voy adelantando a los programas y a lo mejor quizá gracias a eso pues puedes tener esa empatía de decir, creo que con este invitado va mejor este colaborador, podemos ir por aquí, podemos ir por allá. Yo creo que quizá es verdad que ese tipo de pensamiento te hace ser mejor gestor de ideas o mejor gestor así de... ¿Y dirías que la intuición también puede formar parte de ese cúmulo de habilidades que necesitas? Claro, totalmente. Ya no solamente la intuición, es la intuición y lo que decíamos antes, y no tener miedo a cagarla, porque evidentemente la intuición, todo el mundo nacemos con mucha intuición y todos nacemos con la intuición truncada, porque al final nosotros pensamos, cuando pensamos en la intuición, antes de desarrollarla, la intuición se basa en lo nuestro, pero puede que lo nuestro o que lo mío no sea lo tuyo. Entonces tienes que cagarla el suficiente número de veces como para que tu intuición no solamente piense en ti, sino en un grupo de personas. Entonces, si yo hoy vengo al Congreso Extremeño de Marketing Digital y suelto 7 chistes sobre las Navidades de Vigo, pues no tiene sentido. Entonces yo hoy me esfuerzo en que lo que yo diga, la gente pueda sentirse cercana a mí por dónde estoy, por dónde están ellos. Entonces al final eso es lo que, o sea, hay que tener intuición, por supuesto, hay que desarrollar la intuición, pero sobre todo no hay que tener miedo a cagarla intentando demostrar que tu intuición es la correcta. Y si no lo es, pues no hay que enfadarse, pues aprendemos. Estupendo. Muchísimas gracias, Sergio González Suco, por haber formado parte de estas entrevistas, de este espacio maravilloso que me enseña a conocer a personas empáticas y, oye, y que tus respuestas son mucho mejores de las que yo me había planteado como expectativa. Así que gracias por pasar por aquí, espero que te diviertas mucho. Nada, muchísimas gracias, nos vemos en las siguientes, que yo me empadrono aquí en Badajoz, ahora esta tarde voy. Sí, por favor. Bueno, estará cerrado esta tarde, ¿no? No, aquí hay mucho jaleo hoy, ¿eh? Sí. En cualquier caso, nos vemos, que hoy hay mucho día por delante. Muchas gracias. A ti.